Saludos amigos, buenas noches y bienvenidos un día más a este espacio de entrevistas que realizamos, como todos ustedes ya muy bien conocen, aquí en Interalmería Televisión, siempre tras el informativo. En la jornada de hoy lunes, para comenzar la semana, se encuentra con nosotros el candidato de la nueva formación creada, almerienses, aquí en la provincia de Almería, para el Congreso de los Diputados, Juanjo Santiago. Juanjo, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Bienvenido a Interalmería Televisión. Gracias. Es un placer tenerte con nosotros. Placer es mío. La pregunta está clara. ¿Cómo habéis decidido dar el salto, nada más y nada menos que al Congreso de los Diputados? Bueno, pues en realidad nuestro partido surge para este tipo de citas. Nosotros cuando nos unimos y pensamos que hay que darle voz a la provincia de Almería, pensamos que es para que se nos escuche precisamente donde nos cuesta hacernos escuchar. ¿Por qué? Pues porque los partidos de ámbito estatal, centralistas, pues aquí tienen sus sucursales, sus franquicias, y digamos, pueden tener un discurso que suena bien a los almerienses en determinadas cuestiones, pero en realidad no se ocupan de los problemas de Almería. Y entonces cuando llegan allí, si a lo mejor tienen algún interés o voluntad de intentar cambiar algo por Almería, pues al final ven que están detrás de una lista de otros intereses, otras personas de su partido, y no se pueden hacer escuchar. Entonces nosotros lo que pretendemos es precisamente hacernos escuchar. No tenemos ningún tapón, ya sea en Sevilla, ya sea en Madrid, que nos impida decir lo que realmente queremos para Almería. A la hora de conformarse como un grupo político, tuviste las dificultades que tuviste que tener, pero para presentarte a las listas del Congreso y el Senado, sí que es verdad que habéis tenido que mover bastante y moveros bastante, porque han sido muchas las firmas que habéis tenido que recoger para poder conformar y poder concurrir a estas elecciones. Sí, a ver, hay un requisito legal para los partidos que no han tenido nunca representación, que es conseguir el 1 por 1000 del censo electoral. Entonces, en el caso de Almería sería unas 540 firmas, nosotros nos pusimos como objetivo unas 750, y en realidad, bueno, tuvimos mejor resultado del que queríamos, que fue, nos acercamos a las 1000, hemos podido presentar cerca de 1000, y eso para nosotros demuestra que la gente realmente tiene ganas de que haya un partido como el nuestro en las elecciones generales. Como secretario general, que eres de la formación también de almeriense, por hacer una valoración antes de entrar ya en campaña, en la pre-campaña que estamos, porque el próximo viernes comienza la campaña electoral, pero ¿cómo ha sido vuestro inicio? ¿Qué valoración podemos hacer de las elecciones del pasado 28 de mayo, en el que por lo menos ya el nombre de almeriense ya suena? Bueno, pues para nosotros hay que recordar que llevamos un año constituidos como partido, o sea, somos una formación bebé, muy joven. Entonces, pues bueno, era nuestro primer reto electoral y bueno, pues evidentemente hay mucha gente, nadie tiene una experiencia o tenemos muy poca experiencia en este sentido, entonces ha sido aprender muchas cosas nuevas, hacer funcionar ese partido en estos términos que sabes que son muy estrictos a nivel de plazo y de burocracia, pero lo hemos conseguido, presentamos nuestras candidaturas en Almería y en el Ejido, y bueno, en ese sentido fue una experiencia satisfactoria. Después, a nivel de resultados, pues evidentemente queríamos más. Nosotros pensamos que podíamos tener representación tanto en Almería y en el Ejido. En el Ejido quedamos cuarta fuerza, es decir, los primeros de los que no conseguimos entrar, quedamos por delante de Izquierda Unida, nos faltó solo unos 300 votos para entrar, y en Almería quedamos un poquito más para atrás, conseguimos menos porcentaje de votos, pero en realidad, tanto en el Ejido como en Almería, creo que nos ha debilitado o nos ha, digamos, perjudicado la profusión de partidos que ha habido. Ha habido partidos que... Sí, en Almería se presentaban 10 formaciones políticas distintas. Claro, en el Ejido éramos 8, y en Almería creo que eran 10 o 11. Entonces, claro, en Almería Capital había escisiones de lo que sería el espacio político de Izquierda Unida Podemos, había escisiones del espacio político Ciudadanos, entonces demasiadas, sí, y después hay que decir que pensamos que algo hemos hecho bien cuando tanta gente de repente quiere llevar el nombre de Almería por delante. Tanto en Almería Capital ha sido evidente, ¿no? Almería suma, Almería avanza, o sea, de repente todos son súper almeriensistas, ¿no? Y en el Ejido también se presentó una candidatura de Almería Avanza en el último minuto, y bueno, ellos han tenido un buen resultado en Roqueta, hay que reconocérselo, pero en realidad el sentimiento almeriensista o sus posiciones, su visión provincial, pensamos que es un poco
a corto plazo. Nosotros pensamos que nuestro partido tiene unos pilares profundos en el sentimiento de defensa del conjunto de Almería, no de un oportunismo que venga como pista de aterrizaje para gente que viene de otros partidos, pero bueno, tuvimos que competir contra todo eso. Sabemos, nos consta que hubo gente que, queriendo coger nuestra papeleta, cogió otra porque no tenían muy claro el nombre y tal, pero bueno, estas son cosas que hay que asumir y ya está. Y evidentemente hay muchos votos que conscientemente no nos votaron a nosotros, muchos votantes, hay muchos votantes que se decidieron quedar en casa y eso para nosotros es más doloroso porque pensamos que la abstención, la gente que cree que no hay nada que le representa, bueno, pensamos que nosotros sí podemos llegar a representar a esa gente que no se siente motivado con los partidos actuales, porque nosotros somos diferentes. Y bueno, pues la valoración en definitiva no puede ser sobresaliente, pero sí pensamos que bueno, que por lo menos un bien o un notable sí que hemos llegado a conseguirlo, porque hemos conseguido situarnos dentro del panorama político de la provincia. Y claro, el objetivo, un año tan solo, os habéis presentado unas elecciones municipales, ya habéis dejado el nombre colocado, cuarta fuerza política elegido, en Almería, ahí por la decisión de diversos partidos. ¿Y cómo habéis decidido el salto a decir, vámonos a Madrid ahora, Congreso y Senado? ¿Ha costado mucho el buscar a las personas que quieran participar en estas elecciones? Pues mira, casualmente ha costado menos que para las municipales, porque las municipales la lista es mucho más extensa. Entonces, para las generales, como te decía antes, nosotros teníamos claro que nos íbamos a presentar. Es verdad que, claro, bueno, yo soy agricultor, todos tenemos nuestro trabajo, pasó el día de las elecciones, el 28 de mayo, y al día siguiente estábamos cada uno en su sitio, y yo, en mi parada del desayuno, veo a Pedro Sánchez compareciendo ahí en televisión, digo, ¿qué está pasando? Miro el móvil, elecciones generales. Digo, vale, ya, o sea, hemos salido de una, nos vamos a otra. Es decir, a nosotros nos hubiera gustado tener un poquito más de tiempo para poder seguir dándonos a conocer. Pero bueno, como decía, hemos nacido para estas elecciones, entonces dijimos, tenemos que ir sí o sí. Y nada, y entonces, pues bueno, pues la gente que estamos, digamos, en el comité ejecutivo del partido, decidimos tomar el toro por los cuernos y sumarnos a la lista. Correcto. Ya que has comentado el tema de la elección, de esas elecciones, es verdad que el presidente del gobierno tiene la potestad de elegirla cuando quiera, pero ¿qué te parece que haya unas elecciones el 23 de julio, mitad de un verano, cuando la gente está con sus vacaciones, cogiendo sus vacaciones? ¿Qué te parece que haya elegido esa fecha? Pues a mí lo que me parece es, como todo lo que ha venido haciendo Pedro Sánchez, lo que él ha entendido que le beneficiaba más a él mismo. O sea, él no se puede decir, porque, vamos, ahora si hemos escuchado la entrevista que ha hecho últimamente los medios y tal, dice, bueno, es que no es que mintiera, es que he cambiado de opinión. La política hay algo que es muy pernicioso, por decirlo de otra manera más simple, malo para el conjunto de la ciudadanía, que es que sus políticos se conviertan en unos cínicos. Y yo creo que particularmente Pedro Sánchez ha hecho un ejercicio de cinismo completo, pues desde que se consiguió reaupar a la Secretaría General del Partido Socialista, y bueno, es un político que ha demostrado muchísimo afán de poder, y entonces lo que ha demostrado precisamente eso, siempre ha intentado hacer aquello que le convenía más a sí mismo. Entonces, él ha entendido que, ya sea por su interna de su partido, o bien por, digamos, parar la hemorragia de votos hacia el PP, le interesaba convocar en ese momento, y lo ha hecho. Es su potestad, legítimo y legal, y puede hacerlo cuando quiera. ¿La ideología que tiene almeriense solo exclusivamente Almería? Vamos a ver, nosotros somos un partido con una base ideológica amplia. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que, en primero, lo que nos mueve es defender dentro de la españolidad manifiesta de todos los integrantes del partido. Nosotros estamos cómodos en la Constitución, pero entendemos que el acomodo de Almería dentro de la comunidad autónoma andaluza, pues primero que se hizo por la puerta de atrás, y no vamos a abrir ese debate ahora porque sería muy largo, pero bueno, ahí está, quien lo quiera informarse un poco en internet lo puede ver, cómo fue la decisión sobre el resultado de Almería en el referéndum del 28F. Ahora bien, nosotros pensamos que a lo largo de las décadas Almería no
se le ha prestado la atención que se le debe, se nos tiene marginada en temas de infraestructuras, tenemos una cuestión geográfica, que es que está aquí, es que somos una isla peninsular. Estamos somos la capital de provincia que está más alejada de cualquier otra capital de provincia de España. La capital de provincia que está más alejada de la capital de su comunidad autónoma. Esos son hechos. Entonces, si no se tiene voluntad política por acercarnos, no solo a la otra capital de provincia, sino a un espacio natural nuestro, como puede ser el Levante, Murcia, Alicante, etcétera, o también con Granada. Entonces, vemos que en infraestructura es lo más flagrante, ¿no? Pero después en tantísimas cosas, servicios, sanidad, educación, siempre aquí vamos por debajo de la media, con menor dotación. La atención primaria en el Distrito Poniente, que es de donde yo vengo, sí. La peor de toda España. O sea, hay estadísticas, hay muchas, ¿no? Entonces, bueno, lo que nos une es precisamente pues pensar que, oye, Almería es parte de España, ¿por qué tenemos que estar siempre relegados al vagón de cola en todo? Y entonces lo que buscamos es, como somos personas diversas, pues, o de un espectro ideológico amplio, pues buscamos el máximo común múltiplo. Es decir, aquella cosa en la que todos estamos de acuerdo, todos nos sentimos cómodos y a partir de la cual podemos construir un proyecto. Eso es, mira, yo lo pongo en comparación con un bar de pueblo, ¿sabes? Porque tú te vas a una gran ciudad y tal y puedes encontrar un bar de rock, un bar de hip hop, uno de reggaetón, no sé qué, ¿no? Pero tú te vas a un sitio más pequeño y al final, en el bar de pueblo, está todo el mundo. Y entonces al final, pues tiene que haber una canción de rock, una canción más comercial, un no sé qué. Pues me gusta a mí vernos como ese tipo de espacio, en el sentido de que al final queremos un sitio donde todos los almerienses se sientan cómodos y sientan que lo que queremos es precisamente que ese bar que es nuestro, pues esté al gusto de todos, ¿no? Y vaya para adelante, ¿no? Entonces, pues esa idea, que a mí me resulta un poco gráfica para explicarlo, porque yo que me he criado en el Ejido siendo un pueblo, ¿no? Ya podemos considerar una ciudad, pero pues era así ese entorno, ¿no? Entonces, pues nosotros pensamos que somos un sitio donde todo el mundo, venga donde venga, puede sentirse cómodo. ¿Cómo va a ser la campaña a 4 días y pico que comience la campaña electoral para estas elecciones generales? ¿Cómo va a ser la campaña que va a llevar a cabo almerienses? Pues mira, nuestra campaña, por decirlo rápidamente, va a ser una campaña low cost, va a ser una campaña de bajo coste, porque... Tenéis lo que tenéis, obviamente. A ver, somos un partido pequeño, tenemos una masa de afiliados ya rondando los 100 afiliados, entonces bueno, estamos contentos en ese recorrido que estamos teniendo, pero no tenemos subvenciones, ni tenemos padrinos, ni tenemos nada, lo que tenemos son nuestros afiliados, entonces eso para nosotros es una garantía de nuestra independencia. Pero a la vez, pues bueno, tampoco podemos estar, ¿qué te digo yo?, encargando grandes campañas de comunicación, de marketing, etcétera. Entonces, nosotros pensamos que con lo mucho, o sea, con lo poco podemos hacer mucho. Pensamos que hoy en día, por las redes sociales, se puede llegar a muchísima gente. Es evidente que nos gustaría poder tener presencia en todas las comarcas de Almería, acercarnos al mayor número de municipios, pero también es cierto que los mítines, pues hoy en día atraen poco. Entonces, pues tenemos que hacer un poco de la necesidad virtud y evidentemente si hubiéramos tenido más tiempo, pues entonces hubiéramos ido presentándonos en todos los municipios y demás, ¿no? Pero ahora mismo personas que no vivimos de la política, sino que somos unas personas comprometidas con Almería, pero que cada uno tiene que abordar su trabajo, pues, o sus compromisos familiares, pues entonces no vamos a hacer una campaña al uso de mítines, lo que vamos a estar muy presentes en redes sociales y evidentemente en todos los medios que nos llamen o que nos den la oportunidad como vosotros, y yo lo agradezco. Líneas básicas de vuestro programa electoral, a partir del viernes vais a tener que explicar, redes sociales, donde sea y como sea, ayuda más o ayuda menos. ¿Qué es lo que ofrecéis a los almerienses? ¿Cuáles son las líneas básicas? ¿Por qué habría que tener esta opción encima de la mesa? Mira, Almería es un sitio muy complejo, porque somos un sitio que por un lado tenemos una economía inserta en las cadenas globales de valor, como puede ser la agricultura o incluso el mármol, y por otro lado tenemos una parte interior, una Almería interior, pues prácticamente despoblada, ¿no? O sea, somos un sitio de muchos contrastes. También estamos divididos, digamos, un poco entre el Levante y el sur, Andalucía, etcétera. Entonces, tenemos una problemática propia. Ahora, nosotros, esa problemática propia, ¿cómo creemos que debemos afrontarla? Pues en un programa de 3 ejes. En primer lugar, es clarísimamente seguir apostando por el desarrollo económico de Almería.
Eso incluye, por supuesto, una defensa de la agricultura, del modelo Almería, que como sabe es un modelo de pequeñas explotaciones, de agricultores profesionales y altamente tecnificados, y entonces pensamos que eso es una de las fuentes del bienestar en nuestra provincia. Ahora bien, a la agricultura hay que apoyarla. Por un lado, hay una serie de sectores de agrotecnología que se están desarrollando, pero pensamos que puede ir a más. Por otro lado, hay una serie de amenazas para este modelo agrícola que vienen del dumping fitosanitario, que supongo que conocerán. Sí, sí. Viene del el exceso de importaciones que se producen de terceros países, vienen del no respetar la prohibición de venta a pérdida que introdujo la ley de la cadena alimentaria. En fin, hay una serie de amenazas. Por supuesto también el tema del agua. Hay que resolver el problema del agua que tenemos, ¿no? Hay que apostar por las desaladoras, seguir facilitando la llegada de agua. El trasvase Tajo Segura hay que resolverlo porque es una cuestión que está ahí y es que es meramente político. Entonces hay que seguir defendiendo la agricultura, pero también tenemos que mirar más cosas. Tenemos que mirar que toda la provincia de Almería y Almería Capital puede ser un lugar donde se den servicios de calidad vinculados a las nuevas tecnologías. Entonces, eso es muy importante. Por ejemplo, ¿qué está pasando en Málaga? En Málaga tiene una buena infraestructura, entonces se puede coger o tanto llegar en un vuelo internacional a Málaga o llegar a Madrid, coger el AVE e irte a Málaga. Entonces, empresas internacionales se están poniendo allí. ¿Por qué en Almería no se ponen? Pues porque llegar a Almería es muy difícil. Mira, hay una anécdota. Sí. Cuando vino el Rosalía el año pasado a dar el concierto, había un titular en la prensa, se puede decir en ABC, que decía Almería, o sea, Rosalía casi levita en Almería. Sí. Y yo dije en redes sociales, digo, fue la única forma que encontró de salir de aquí, ¿sabes? Después del concierto, porque ni tren, ni avión, ni nada, ¿no? Entonces, tenemos que apostar por una Almería que dé servicios de calidad, vinculado a la tecnología, también el turismo, que tenemos un espacio natural bellísimo para poder hacerlo, un clima magnífico, entonces, por ese lado. Pero después también tenemos una segunda parte, que lo enlazo a lo anterior, es la falta de infraestructura. Ese es el segundo eje nuestro, la falta de inversión en infraestructura, pero vamos, de siempre, ¿no? Entonces, hoy yo venía para acá, que nos hemos reunido con Asempal, y en la recta de la Redonda, el que se mueve por esa zona, hay mucha gente de aquí de Almería que trabaja en el poniente, claro. Ahí se lían unos atascos brutales. ¿Por qué? Pues porque hay un grandísimo tráfico de camiones, son vehículos lentos, la gente va con prisa, etcétera. Entonces, hay accidentes, muchos accidentes. Entonces, pues, por ejemplo, un tercer carril es una solución. Importante. Dice, bueno, hay que descarbonizar. Bueno, pues entonces pongamos el tren. Un cercanía, ¿no? Claro, un cercanía. Somos el área metropolitana, porque hay que considerar que desde Adra hasta Níjar se puede considerar un área metropolitana prácticamente, porque hay un gran movimiento de gente de un lado hacia el otro. De más de 500.000 de habitantes, el único área metropolitana de toda España de más de 500.000 de habitantes que no tiene un tren de cercanía. Entonces nosotros pues pedimos el tren de cercanía, un cercanía del Bajo Andarás, que es que sería facilísimo. Por supuesto, la llegada del AVE en tiempo y forma, que ya llevamos mucho retraso. A día de hoy. La reapertura de la vía Guadía-Almendrico, que articula el centro y norte de la provincia, que está precisamente sufriendo muchísima despoblación. Entonces, estas vías de transporte asientan población en el territorio. Ya decía, la infraestructura en carretera, pero no solo eso. Hablemos de aeropuertos, también, no me voy a enrollar mucho, ¿no? Pero por ejemplo, en servicios, ¿qué pasa con los juzgados de Roqueta y de Ejido que están saturados? Que están pidiendo los jueces elevar a magistrados su categoría profesional. Pues hay que atender esa petición que es de hace muchos años, ¿no? ¿Qué pasa con los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado? ¿Están funcionando convenientemente? ¿Hay que aumentar las dotaciones policiales? ¿Hay que modificar la reorganización del servicio para que sea más óptimo? Yo no tengo la solución en la mano, pero si llegamos ahí, evidentemente, algo tendremos que decir y algo diremos, ¿no? Entonces, son cuestiones que hacen falta resolver. Inversiones de la Administración Central, bien, o de las administraciones del Estado. Y ahora, el tercer eje, pues precisamente que se conozca y se reconozca por el resto del país nuestra singularidad, tanto en el ámbito geográfico como en el ámbito cultural. O sea, Almería es uno de los lugares con un pasado más antiguo de los que hay en la península ibérica. Todos tenemos un pasado, ¿no? Pero aquí tenemos la cultura de las cuevas. Tenemos una cuestión fantástica como son los Millares, que es la primera ciudad de la península ibérica. Tenemos el Argar,
que es el primer protoestado de Europa. Y ahora uno lee, con envidia sana o insana, no sé cómo decirlo, pero ahora parece que largar es una cuestión de Murcia. ¿Por qué? Pues porque en Murcia se está apostando por esos yacimientos arqueológicos. ¿Qué se está haciendo aquí? ¿Qué hace la Junta de Andalucía? ¿Qué hace el Gobierno Central por este yacimiento? En Andalucía hay tantas cosas, que aquí una cosita así de que, oye, perdona, no es una cosa un poco importante, es el primer protoestado de Europa. El Algarve está en Anta, o sea, es Almería, y sin embargo parece que es una cuestión que hay en Murcia, ¿no? Entonces, recuperar o resituar ese patrimonio arqueológico que tenemos, ese patrimonio cultural, pero también nuestro patrimonio medioambiental. Tenemos el Parque Natural Cabo de Gata, pero tenemos muchísimos espacios, ¿no? Entonces, pues bueno, todo esto también, ¿por qué? Pues con el ánimo de poder ofrecer alternativa a la población del interior para que puedan quedarse en sus poblaciones, ¿no? O incluso volver población a esos lugares, ¿no? Porque al final hace falta un equilibrio, que no se vacíen los pueblos y nosotros apostamos por eso también, por intentar que en cada comarca pueda haber servicios públicos principales, es decir, educación, sanidad, médicos, a menos de 20 minutos. Para eso hay que invertir en infraestructuras, pero también hay que llevar personal, ¿no? Hay que abrir escuelas, hay que abrir ambulatorios. Entonces, bueno, pues una serie de medidas que pensamos que están en esos tres ejes que de alguna manera responden a las necesidades actuales de Almería. La última, Juanjo, estamos casi fuera de tiempo. Simplemente, optimistas ante estas elecciones, ¿es seguir metiendo un poquito más la cabeza para que los almerienses conozcan esta nueva formación? Hombre, nosotros, si nos presentáramos un partido para perder, pues entonces ya, si va a perder, entonces ya sabes de lo que va a traer. Entonces, nosotros pensamos que hay espacio político en Almería para que la gente, sé que no se puede pedir el voto, entonces diré para que opte por una opción como la nuestra, ¿vale? Pero también sabemos, bueno, pues que hay un gran desconocimiento de nuestra propuesta. Ahora, nosotros ya te digo que nosotros intentaremos que ese gran número de personas que están en la abstención, ese gran número de personas que están insatisfechos con los partidos que hay hasta ahora, en gran medida porque no le dan respuesta a los problemas de Almería, pues lo que queremos es darle voz a esas personas. Entonces, pues bueno, nosotros intentaremos llegar ahí, tanto yo que voy de primero y todos mis compañeros que están en la lista para el Congreso, como Gemma Burja, que se presenta al Senado, intentaremos llevar la voz de Almería ahí. Si no llegamos, pues evidentemente seguiremos trabajando para que nos sigan conociendo y poder llegar a la próxima. Pues Juan José Santiago, candidato del Congreso por almeriense, ha sido un placer tenerte con nosotros en la entrevista. No puedes venir en campaña electoral, hemos querido que estuvieras con nosotros antes de la campaña electoral, desearte muchísima suerte desde Interalmería y que pronto podáis estar nuevamente por aquí. Muchas gracias y a ver si ya en las próximas generales ya me mete en la programación de campaña. Así esperemos. Muchísimas gracias. Gracias a ti, gracias a ti. Pues nada más, amigos, hasta aquí la entrevista de la jornada de hoy. Como siempre, nosotros volveremos mañana martes a partir de las 9 de la noche aquí en Interalmería Televisión, en el espacio de la entrevista. A todos nada más que nos queda desearles que pasen una feliz noche.